Hola, hola, feliz y maravilloso día. Sean todos bienvenidos a otra entrega de Salud y Algo Más. Como siempre, en compañía de nuestro equipo técnico y de producción, les saluda Claudia Montes a esta hora para llevar hasta sus hogares información en materia de salud. Así que desde ya los invito a que disfruten de lo que preparamos para ustedes el día de hoy. En el programa de este miércoles nos acompaña Ercilia Bizarri, dermatólogo, quien nos visita y estaremos hablando un poco sobre la alopecia post-COVID-19. Además, Luisa Brito, nutricionista, nos estará contando a través de la plataforma Zoom cómo poder lograr un equilibrio entre cuerpo, mente y alma en un paciente oncológico gracias a una buena alimentación. Asimismo, Isabel Criasola, presidente de Motivarte, nos enseñará cómo en tiempos de pandemia podemos crecer personal y profesionalmente. Del mismo modo, Tibisaya Ascanio, instructora de Pilates, dará a conocer los grandes beneficios que ofrece esta técnica para nuestra salud. Amigos, y de esta forma iniciamos el programa del día de hoy con un dato saludable. Veamos. Y aunque suene extraño, muchas personas confundimos la sed con el hambre, lo que nos lleva a comer más y más. Por ello, especialistas recomiendan tomar un vaso de agua antes de las comidas, de forma que calmemos el hambre y no comamos más de lo que necesitamos. Amigos, y de esta forma comenzamos nuestro programa del día de hoy. Lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom con la doctora Luisa Brito, nutricionista. Ya la tenemos en línea. Feliz mañana, doctora. Bienvenida y gracias por acompañarnos a través de esta modalidad vía Zoom. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre cómo lograr el equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu, doctora, en un paciente oncológico, pero enfocado sobre todo en la alimentación. Y es que gracias a una buena nutrición podemos prevenir enfermedades, pero también podemos elevar ese sistema inmunológico. Pero ¿cuál es el enfoque en sí nutricional en este sentido que se tiene que dar a un paciente oncológico al padecer de cáncer? Mira, en el paciente oncológico es muy importante la alimentación porque evidentemente el sistema inmunológico se va a ver beneficiado de una alimentación equilibrada. El enfoque que yo utilizo para trabajar con estos pacientes es la inmunonutrición y la alimentación consciente. La inmunonutrición es lograr a través de una alimentación equilibrada, suficiente, no solamente en energía, sino en nutrientes y en sustancias bioactivas, un adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr que el sistema inmunológico reaccione favorablemente ante el tratamiento. Eso es lo que va a beneficiar. Y en el caso de la alimentación consciente, es entender que estos pacientes son todos diferentes, que por el hecho de que tengan un mismo diagnóstico no son iguales y que van a tener sensibilidades alimentarias diversas. Entonces hay que tratar de enfocarnos, de personalizar el tratamiento, de ver cuáles son los alimentos que realmente les favorecen y cuáles son los que no les favorecen. Removemos los que no funcionan, agregamos aquellos que funcionan y entonces con eso elevamos el sistema inmunológico, la producción adecuada de neurotransmisores que van a influir directamente en el estado de ánimo y en el estado emocional de este paciente. Evidentemente, desde el punto de vista de alimentación, nosotros somos solamente una arista, porque nosotros tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinario. Nosotros trabajamos de la mano con los oncólogos, con los radioterapeutas, con el psicólogo, que es bien importante el acompañamiento psicológico durante este proceso, y en otros enfoques nosotros también trabajamos terapias complementarias que ayuden a buscar ese equilibrio mente, cuerpo y alma que el paciente necesita en ese momento. Definitivamente a mí me ha resultado el tratamiento o el enfoque de inmunonutrición porque ayuda a reducir síntomas, a fortalecer el sistema inmunológico y tenemos una mucho mejor respuesta al tratamiento en el paciente oncológico si la alimentación está equilibrada y está diseñada específicamente para ese paciente, porque logramos evitar así la pérdida de peso que se da con este tipo de tratamientos.
Sí, y justamente iba a tocar ese punto, y es que los pacientes oncológicos es la parte que más los hace salir de ese enfoque en el que están ahí dirigidos, y es la pérdida de peso. Pero la alimentación va a depender también de la persona, del tipo de cáncer, doctora. Sí, definitivamente. El tipo de cáncer influye en el tratamiento que se va a recibir. No es igual un cáncer de mama porque los químicos y la quimioterapia es diferente a un cáncer que toque la parte intestinal, que es mucho más fuerte. Pero sobre todo lo que es la pérdida de peso se ve muy relacionada con los efectos secundarios. Nosotros podemos frenar los efectos secundarios, los vómitos, las diarreas, y a través de la alimentación, y eso nos va a ayudar a evitar que el paciente pierda peso. Al evitar que el paciente pierda peso, vamos a lograr un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Y es muy importante entender que nosotros tenemos que cuidar la salud intestinal de ese paciente. ¿Por qué? Porque en el intestino nosotros tenemos el 70% de nuestras células inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un intestino saludable, vamos a tener una mejor respuesta inmunológica. Y por eso es muy importante saber no solamente qué tipo de cáncer tiene el paciente y qué nos puede afectar desde el punto de vista físico, deglución, digestión, absorción de nutrientes, sino también qué tipo de tratamiento va a recibir, porque no es igual un paciente que reciba tratamiento quirúrgico a nivel intestinal que un paciente que reciba solamente tratamiento de quimio y radioterapia. Igual, no es lo mismo el paciente en las etapas previas o durante el diagnóstico al paciente que ya recibió quimioterapia, al paciente que está recibiendo radioterapia, porque se modifican muchos parámetros, no solamente desde el punto de alimentación, sino desde el punto de vista de hidratación, de actividad física. La parte emocional se va a ver afectada en distintos aspectos, depende del momento del tratamiento en el que se encuentra este paciente. Estamos en el mes rosa y me gustaría también que compartiera, doctora, más o menos cómo es la alimentación en estos pacientes oncológicos, en las mujeres sobre todo, que a veces decimos, ¿qué voy a hacer? O bueno, el seno, ¿qué va a pasar? Y uno entra en desespero y dice, wow, o sea, es como que manejar también esa parte. Sí, la parte emocional es fundamental, sobre todo en el caso del cáncer de mama, que nosotros estamos hablando de una persona que va a perder lo que se considera parte de la feminidad. Entonces, por eso el tratamiento dentro del equipo tiene que estar considerado el apoyo emocional, el apoyo psicológico a este paciente. Nosotros desde el punto de vista de alimentación podemos tratar a estos pacientes o lograr una mejor respuesta en los pacientes, sobre todo en la parte de cicatrización, con un adecuado consumo de proteínas. Tenemos que tratar, y siempre lo digo, de que sea una alimentación lo más natural posible. Mientras menos consuman productos procesados, mejor, porque los productos procesados tienen un elevado contenido de aditivos, de conservantes, de azúcares añadidos que no forman parte de una alimentación equilibrada. Entonces, tratar en lo posible de que esa alimentación sea lo más natural y que se adapte al paciente, que no sea, tienes que comerte esto porque te lo tienes que comer, sino buscar qué le provoca, qué le gusta dentro de las opciones que tengamos disponibles y tratar de asociar una alimentación que también pueda pagar, porque muchas veces hay muchísimos suplementos que tienen muchos beneficios, pero no todos son capaces de pagarlo y eso genera estrés en el paciente. Entonces lo más importante es que sea una alimentación equilibrada, que sea suficiente, que sea natural, lo más natural posible y sobre todo que se adapte a la economía del paciente, que no le sumemos un problema a ese paciente, que le demos solución, que esté muy bien hidratado, porque la hidratación es fundamental durante la quimio, durante la radio. Estamos hablando de que se puede llegar en un proceso de quimio y de radioterapia hasta 4 litros de consumo de líquido diario, que muchas veces el paciente no lo logra, pero sí, tratar de que sea natural. Mientras más natural la alimentación, mejor. Depende del tratamiento que esté recibiendo. Si es un paciente que está recibiendo quimioterapia, evitar las temperaturas extremas, muy frío, muy caliente, porque si el paciente tiene diarrea debemos evitar los productos calientes. Si el paciente tiene náusea, si tiene náusea debemos evitar los productos calientes y si tiene diarrea debemos evitar los fríos. Entonces en este tipo de pacientes no manejar temperaturas extremas ayuda mucho. Y el volumen, que sea poco volumen, pero varias veces al día, para no obligar al paciente a comer una gran cantidad de alimentos porque les cuesta, ellos pierden el apetito, no solamente por la parte física, sino emocional. ¿Qué pasa con esos pacientes oncológicos que pierden el apetito? ¿Cómo es el manejo sobre ellos, doctora?
Con ellos el manejo es particular porque no es solamente desde el punto de vista físico que no les provoca comer, sino desde el punto de vista emocional. Ellos están muy tocados emocionalmente. Entonces hay que tratarlos con mucha paciencia y por eso se tiene que educar al cuidador. No es solamente el paciente oncológico, son los familiares, son los cuidadores que tienen que llenarse de paciencia para buscar opciones para ese paciente. Que sea bonita la comida, que le provoque al paciente. Muchas veces terminan comiendo lo mismo todos los días porque es lo que les provoca. Entonces buscar la manera de darle opciones de alimentos naturales, si le provocan las frutas, si le provocan los vegetales, tratar de obligar, eso sí, a consumir una cantidad mínima de proteínas diarias, porque eso nos va a ayudar con la parte de la cicatrización y nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces sí, tratar de tener un adecuado consumo de proteínas y hacer énfasis en la proteína. Aprovechar los momentos en el que el paciente tiene apetito, porque durante las quimios la pierden, pero posterior a la quimio el apetito mejora. Entonces aprovechar esos días en que están muy bien para que coman suficiente y los días que están en estos procesos más complicados, tratar de comprenderlos, de darles pequeñas cantidades de alimentos varias veces al día, no descuidar esa parte. Que siempre coman. Lo más importante es que nunca dejen de comer. Eso es lo más importante. Durante esos días van a comer menos, pero que siempre coman y tratar de manejarlo porque hay que respetar la parte emocional. Eso es muy, muy importante durante este proceso. Sí, además de eso, la obesidad es un problema de salud pública actualmente en el ámbito mundial, pero en relación que tiene a estos pacientes oncológicos, ¿podría decirse que es un factor de riesgo? Sí, hay múltiples estudios que te hablan de la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer y la obesidad como factor de riesgo para volver a padecer cáncer. Es decir, estos pacientes que ya vivieron el cáncer y entran en un proceso de obesidad pueden llegar a volver a padecerlo, o sea, reincidir en el cáncer por causa de la obesidad. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad multifactorial y no podemos hablar sino de un factor de riesgo. Y es diferente hablar de la obesidad como factor de riesgo, que buscar prevenir la obesidad, alcanzar un peso saludable, pues es vital. Pero cuando ya el paciente está diagnosticado, esa obesidad tratar de manejarla con cuidado. No tenemos que buscar la manera de que él pierda el peso de forma rápida, porque ya él está predispuesto por patología a perder ese peso. Entonces, el manejo de esa obesidad va a ser diferente antes o durante el diagnóstico y después de que el paciente empiece a recibir tratamiento. Generalmente cuando empiezan a recibir tratamiento, esa obesidad no sirve o esos kilitos de más no van a servir para que él responda y no tener que obligarlo a comer grandes cantidades de comida. Entonces ahí lo va a ayudar y después que salga de esos tratamientos que son tan pesados es que empezamos a manejarnos para buscar ese peso saludable. Entonces el manejo del peso también va a depender de la etapa en la que se encuentra el paciente. Claro. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindar esta información. Para cualquier duda, preguntas que siempre quedan al aire, sus puntos de contacto, cómo podemos ubicarla en las redes sociales. En redes sociales me van a encontrar como @Nutrilu15, en Facebook, en Instagram, que es lo que más manejo, en Clubhouse estoy igual, @Nutrilu15, me pueden enviar, allí están mis puntos de contacto, teléfonos, correos electrónicos para poder hacer cualquier pregunta, bien sea por redes o por otra vía. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, sí es posible llevar una alimentación acorde a un paciente oncológico, pero siempre debemos contar con la orientación de un especialista para así lograr ese equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu. Nos corresponde marcar nuestra primera pausa, pero al regreso estará con nosotros la doctora Ercilia Bizarri, dermatólogo, quien nos visita para hablar un poco sobre la alopecia post-COVID-19, una patología que se presenta actualmente debido a esta pandemia. No se aparten porque ya volvemos con más de salud y algo más.